Muy buenos días, les desea el Ministerio Carcelario Ejército de Dios. A cada una de las personas, varones, mujeres, que nos escuchan por este medio. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro amado y buen Dios les acompañe hoy y siempre. Hoy quiero hablar acerca de la justificación que es por la fe en Jesucristo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3, versículo 21 al 24, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 23 de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, su capítulo 3, enfáticamente nos declara que todos nosotros, usted que me escucha, yo y todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la presencia de Dios. Fuimos expulsados por el mismo Dios de su presencia por causa del pecado. Fue el pecado, ese pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Fue ese pecado el que nos destituyó de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Recordemos que Adán y Eva tenían un mandamiento de parte de Dios, cuyo mandamiento era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la sentencia de Dios para ellos fue: el día que de él comieren, ciertamente morirán. Como todos sabemos, Adán y Eva desobedecieron a nuestro Dios y la sentencia de Dios se cumplió en ellos. Pero no solamente en ellos, sino en todos los seres humanos que vinieron después de ellos. Quedamos para siempre destituidos de la gloria de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 24, la palabra de Dios dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Echó pues fuera al hombre, porque esas fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Dios los había puesto en un paraíso hermoso para que vivieran, para que se fructificaran, para que cuidaran de los animales, para que vivieran de la naturaleza. Pero ahora desobedecieron a Dios, y como Dios no contempla el pecado, como Dios no quiere nada con el pecado, los expulsó de su presencia. Fueron destituidos de esa presencia maravillosa, gloriosa de nuestro amado y buen Dios. Fueron expulsados del Edén por el pecado. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros buscamos en el diccionario el significado de la palabra destituido, significa expulsar a una persona de su cargo, una autoridad que expulsa a una persona de su cargo. En el caso puntual de Adán y Eva, la autoridad superior, la autoridad que está sobre toda autoridad terrenal, es el Dios Todopoderoso. Y fue esa autoridad quien expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén por causa de su desobediencia, por causa de su pecado. Fueron expulsados, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos una buena noticia en las Sagradas Escrituras, y es la que yo hoy quiero sembrar en tu corazón. A pesar de que el pecado nos separó de nuestro Creador, a pesar de que el pecado ha vuelto nuestra vida miserable, y a pesar de que el pecado nos ha condenado a vivir sin Cristo y a vivir por una eternidad en el infierno, nuestro amado y buen Dios colocó a nuestra disposición el sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio precioso y perfecto que nuestro amado Salvador Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es el que cada uno de nosotros tenemos a nuestra disposición para que podamos volver a la presencia de Dios, para que podamos volver a tener comunión con Dios. Recuerde que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, las Escrituras dicen que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El velo que se encontraba separando el lugar santo del lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Ese velo se rasgó en señal de que ahora, con ese sacrificio perfecto que Jesucristo había llevado a cabo, ahora cada uno de nosotros teníamos la maravillosa oportunidad de traspasar ese velo y presentarnos en el lugar santísimo para alcanzar misericordia del Señor. El versículo 24 del capítulo 3 de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso es el Señor. Entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar por nuestros pecados. La muerte que merecíamos nosotros, el castigo que merecíamos nosotros, el Dios Todopoderoso lo cargó en su Hijo Jesucristo. Y es por eso que única y exclusivamente por medio de Jesucristo podemos colocarnos en paz con Dios y alcanzar la salvación para nuestras almas. Varón y mujer que me escuchas en esta preciosa mañana, si tú todavía estás destituido de la gloria de Dios por causa de tu pecado, si tú todavía estás practicando pecado, estás destituido de la gloria de Dios. Pero la buena noticia que tienes en esta mañana es que si tú te acercas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y depositas toda tu fe y tu confianza y tu esperanza en Él, le pides perdón por tus pecados y comienzas a llevar una vida agradable a Él, ya tú no seguirás estando destituido de su gloria y de su presencia, sino que el Dios Todopoderoso te recibirá como un hijo, un nuevo hijo, un hijo más de su familia, de su gran familia en toda la tierra.
Esta es la maravillosa noticia que tenemos de parte de Dios en las Escrituras. Somos justificados de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. No es que nosotros seamos justos, sino que Dios en su bondad nos hace justos de nuestros pecados a través del sacrificio redentor que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Te invito a que en esta mañana te acerques al Señor Jesucristo con fe y creas en Él para que puedas alcanzar la justificación que es por la fe en Él y la vida eterna que nuestro Dios nos ofrece. Que la gracia y la paz y la misericordia de Dios te acompañe hoy y siempre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias te damos por esta palabra que hoy nos enseña, Señor, donde nos dices que estábamos apartados, destituidos, expulsados de tu presencia por causa de nuestro pecado, pero que por medio de la fe en Jesucristo podemos alcanzar salvación y vida eterna. Obra en el corazón de cada persona que ha escuchado hoy este mensaje y permite que ellos puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia para que alcancen misericordia y gracia para el oportuno socorro. En Cristo Jesús. Amén.